nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con nuestra programación, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, una cordial bienvenida a todos cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía, ya sea a través de las ondas radiales o a través de estas redes sociales. Anoche, en la primera exposición de este tema, ya sabía que podían levantarse algunas voces de protesta. Siempre ha sucedido lo mismo, hermano y hermana. Siempre que uno intenta presentar una verdad, siempre hay alguna voz discordante que se levanta pretendiendo echar por tierra las verdades de las solemnidades. No es la primera vez que sucede en mi vida. Son 25 años casi enseñando estas fiestas solemnes, además de otras verdades que hallamos en la Escritura, y a lo largo de esos casi 25 años uno ya escucha de todo, pero precisamente la gente que desprecia las fiestas solemnes no se percata de que ellos, mientras desprecian las solemnidades, están celebrando las fiestas paganas. Están celebrando las fiestas impuestas por Roma, como puede ser Navidad, día 1 de enero, primer día del año, y tantas otras festividades que el mundo celebra siguiendo el paganismo. Pero es curioso, espero que esas mismas personas que están levantando su voz en contra de las solemnidades, si persisten viendo estos estudios, esos 3 o 4 estudios que todavía puede que podamos desarrollar relacionado con las solemnidades paso a paso, tema a tema, espero que a la conclusión del mismo puedan cambiar de opinión, como así ha sucedido con algunos que a través de estos estudios personales de las solemnidades, al cabo de años me dijeron, gracias a ti entendí las fiestas solemnes. Hay un pastor que dijo, por poco me persuades y me convences a guardar las fiestas solemnes. Bueno, no tengo el poder para convencer a nadie. Mi misión solamente es compartir, escrito está, y permitir que el Espíritu de verdad haga la obra con aquellos corazones que de una manera humilde escudriñan la Escritura para poder salir de los errores en los cuales el mundo cristiano en general y también el mundo hebreo está inmerso, porque Satanás engaña al mundo entero. Hoy, en este mismo momento, hermano y hermana, antes de iniciar con el tema que lleva como título No hay otro evangelio, no hay otro evangelio, no busques un evangelio diferente, siempre ha sido el mismo, perfecta obediencia a todos los mandamientos, a todos los decretos, a todos los estatutos, como estuvimos viendo en el desarrollo de aquel tema que denominamos el gran mandamiento. ¿Lo recuerdan? Pues bien, hoy, en este mismo momento, curso una invitación general para todo aquel hermano o hermana que sea afines a esta misma fe,
que sea afín a estas mismas verdades que estamos compartiendo, curso la invitación para que puedas unirte también con nosotros y podamos enlazar allá donde estés, para que puedas participar con nosotros, ya sea a través de una oración, a través de un cántico de adoración, a través de unos consejos de salud y, cómo no, si estás en condiciones, también para presentar un escrito está. La invitación está hecha, mi querido hermano y hermana. No importa el lugar donde estés. Con esta tecnología que nos ofrece Radio Dimensión Apostólica, según creo recordar, hasta 4 miembros en diferentes lugares podemos estar entrelazados participando de un evento en directo, pero estando totalmente alejados uno del otro. ¿Me hago entender? Por lo tanto, la invitación está en pie, hermano y hermana. La invitación está hecha. Ahora, qué valiente va a decir, apúntame, qué valiente va a decir, cuenta conmigo. Qué valiente. Yo sé que los hay, hermano y hermana. Hay hermanos y hermanas que tienen grandes dones. Tienen dones, pero el problema de ellos es que esos dones no los han puesto a trabajar. Y entonces les puede pasar como la parábola de los talentos. Aquel que se le dio un talento y no hizo nada, finalmente se quedó sin nada y se perdió. Yo sé que usted, tú, hermano y hermana, que en estos momentos me estás escuchando, yo sé que tú tienes talentos, tienes dones, porque como ser humano, todos hemos recibido como mínimo un talento. Y digo como mínimo porque cuando hacemos un autoexamen personal nos damos cuenta que tenemos dones para orar, tenemos algún don para lo que fuera, tenemos el don de, y por lo tanto ese don o esos dones que nuestro Padre Celestial nos ha dado, sería ideal que usted los pusiera a trabajar, y si está conforme con las enseñanzas que este vuestro servidor comparte a través de este medio, como también a través de las redes sociales que usted conoce, si usted ve que coincidimos, aceptamos el diálogo y preparamos, si así usted lo desea, para cuando vamos a entrelazar, sea uno más, que unido podamos seguir presentando las verdades para este tiempo del fin. Concluyo, la invitación está hecha. ¿Quién ha oído la invitación? ¿Quién la va a aceptar? ¿Quién la va a responder? No lo sé. Posiblemente sea una invitación que quede en el aire, queda en el espacio, nadie se atreva. Es posible porque también me ha pasado en otras ocasiones tener programas de radio, invitar a hermanos para que participen y parece como que les da miedo hablar de la palabra de Elohim. Espero que no sea este tu caso, hermano y hermana, y puedas también responder, y para ello nuestro celular que aparece en pantalla es más 54 11 3865 8759, es el teléfono en el cual usted, si quieres, o tú, si quieres, puedes contactar con tu amigo, tu hermano, tu servidor, y así comenzamos a preparar qué es lo que tú vas a poder compartir
a través de este medio. Iniciamos ya, hermano y hermana, después de esta bienvenida, el tema de esta noche. No hay otro evangelio. No hay, hermano y hermana. Pero para poder entender que no hay otro evangelio, yo debo tener una mente totalmente liberada de prejuicios, tener una mente en la cual pueda dedicarle tiempo al estudio de la Sagrada Escritura, sin estar influenciado por enseñanzas de ninguna denominación religiosa, ni siquiera de algún pastor o de alguna pastora, o de algún hombre o de alguna mujer, sino simplemente seguir el estudio, un escrito está. Permítame que aproveche la ocasión para decirte que cuando yo sentí el llamado, la invitación, que el Espíritu de verdad, el Espíritu del mismo Hijo me dijo a primeros de julio de 1985, hoy ve a esa iglesia que yo no quería volver a entrar. Cuando yo escuché esa invitación y la acepté y entré, en ese mismo momento, cuando salí, me dieron una versión Reina Valera 1960, mucho más grande que esta, porque las letras, no sé por qué, eran un poquitín más grandes. Tengo buena visión, veo perfectamente la letra pequeña, pero se ve que para las personas mayores tenían esas versiones gratuitas. Yo, siendo joven en aquel entonces, 36 años, me dieron también una Reina Valera más gruesa porque la letra era un poco más grande. A partir de esa misma noche, yo me quedaba hasta las tantas de la noche leyendo. Descansaba 2, 3, 4 horas como máximo, me levantaba con ganas de leer, y en poco tiempo pedí ser bautizado. En 20 días ya estaba bautizado. Nadie me dio un estudio bíblico. Nadie, repito, me dio un estudio bíblico. Cuando yo pedí el bautismo, porque lo pedí yo, el pastor de la iglesia de Cataño, en Puerto Rico, Pedro Canales, quedó sorprendido y me dijo: hermano, usted está recién viniendo a la iglesia, ya pide ser bautizado. Primero deberemos instruirle para que usted conozca algo de la Escritura. Pregúnteme, pastor, pregúnteme. Y me preguntaba y respondía y presentó mi caso a la Junta de Iglesia, y posteriormente se aceptó mi propuesta bautismal, y de 1 de julio del año 1985 el bautismo fue el día 27 del mismo mes, apenas 20 días después de haber asistido a esa conferencia a la cual yo no quería asistir. Repito, nadie me dio un estudio bíblico. Nadie. Lo poco o mucho que he aprendido, lo he aprendido con humildad, con oración, estudiando y comparando un pasaje con otro, tomando nota, poniendo referencias al margen de la Escritura como puntos de referencia, y así mi vida fue creciendo espiritualmente. Y ahora puedo decir, hermano y hermana, con toda confianza, que no hay otro evangelio, que siempre ha sido el mismo evangelio,
el mismo evangelio que vivió, que enseñó nuestro Creador y Redentor, que vivieron, que enseñaron los discípulos, porque la Escritura fue dejada para ellos y no para un católico apostólico romano o para un cristiano. Con todos mis respetos, lo digo siempre, hermano y hermana, la Escritura fue dejada al pueblo hebreo y el pueblo hebreo sigue estudiando la Escritura con esa mente y con esa percepción hebrea, aunque lamentablemente también tienen interpretaciones erradas basadas en las tradiciones rabínicas que van en contra de un escrito está. No hay otro evangelio, hermano y hermana. No podemos presentar ahora un evangelio diferente al evangelio que vivió y enseñó nuestro Redentor. Lo mismo que vivieron y enseñaron los apóstoles y sobre todo el emisario a los gentiles, Saúl, que por cierto, Pedro, en una de sus cartas, vamos a ver si lo encontramos, en una de sus cartas, en la segunda carta, en el capítulo 3, verso 15 y el 16, nos dice algo muy importante con relación a los escritos de Pablo. Dice así, segunda de Pedro capítulo 3, verso 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Redentor es para salvación, como también nuestro hermano Saúl, Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16 de segunda de Pedro, capítulo 3. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Por lo tanto, los indoctos, los que no estudian, los que no son humildes, usan palabras de Saúl, las tergiversan, las manipulan, tuercen las escrituras, precisamente para su propia perdición. Recuerdo, haciendo referencia a esto, que estando en Mendoza, otro pastor vino de una manera arrogante, estando en casa de su hermana en Mendoza. Para mí fue una encerrona que me hizo un pastor amigo de él que me llevó para allá. Y sin que yo preguntara, vino con toda alevosía. Dígame, enséñeme, convénzame de las fiestas solemnes. No me gustó nada su actitud, para nada me gustó su actitud, y le dije estas palabras que hemos leído de segunda de Pedro capítulo 3, y me dice, así que para usted yo soy un indocto. No le respondí, no soy de aquellos que buscan pleito, no sé posteriormente qué habrá sido de su vida en ese sentido. Si habrá entendido las solemnidades o no las habrá entendido. Es problema de él, hermano y hermana. Es problema de él. Pero lamentablemente, el título de pastor hace, en términos generales, que la persona sea arrogante por tener un título que se cree superior a un laico que ni siquiera terminó los estudios de primaria como este vuestro servidor y que ni siquiera tenía memoria y mucho menos facilidad de palabra. Lo que soy, como dijo Pablo,
por la gracia de Elohim, soy lo que soy, porque lo necio del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios. Por lo tanto, hermano y hermana, no hay otro evangelio. Y para poder entender las buenas nuevas del plan de la salvación, por ejemplo, podemos meditar ahora en las palabras que hallamos en el libro de Isaías, capítulo 58, versos 12 y 14, del 12 al 14, pero de una manera concreta en el verso 12, para que podamos entender cuál es la misión, cuál es la responsabilidad y con qué nombre inicia el verso 12 del capítulo 58 de Isaías. Y los tuyos. No está diciendo cualquiera, y los tuyos. ¿Quiénes son los tuyos? Los de la simiente de la mujer, los obedientes, los que viven las buenas nuevas del plan de la salvación. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los tuyos volverán a edificar las ruinas antiguas, las buenas nuevas antiguas que el paganismo en este tiempo del fin ha introducido en todas las iglesias, manipulando, tergiversando el plan de la salvación, presentando ahora un evangelio diferente, y no lo hay, hermano y hermana, porque no hay otro evangelio, no hay otras buenas nuevas. Algunos creen que la palabra evangelio significa la muerte de Yeshua en el madero por el pecador y punto. Sí, él murió por el pecador, pero el pecador debe de obedecerle. Si no, finalmente murió por todo el mundo y todo el mundo sería salvo. Esa es la nueva teología de algunos. Dios es amor y todos nos vamos a salvar. Es Satanás engañando al mundo entero. Es verdad, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el creer en él me tiene que llevar a obrar, porque la fe sin obras, dice Tiago, es muerta. Tiago capítulo 2, verso 17 me dice que la fe sin obras es muerta. Y si digo que tengo fe, pero no tengo obras, la fe es muerta. No me sirve de nada, porque la fe me tiene que llevar a obrar, y la manera de obrar es amándole, guardando sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y en esos mandamientos, lamentablemente, en una mente tan finita, siempre nos habían dicho que eran los 10 mandamientos de la ley moral. No, hermano y hermana. Además de los 10 mandamientos de la ley moral, están las fiestas solemnes, está la correcta alimentación, resumiendo un poquitín, para poder entender la correcta enseñanza del santuario, y eso lamentablemente pocos lo llegan a entender, porque no hay iglesias que digan la verdad para este tiempo del fin. Ni iglesias, ni la gran mayoría de ministerios, porque todos buscan cantidad, pero no calidad. Y el Hijo del Hombre busca calidad, no cantidad, calidad. En Isaías capítulo 58, verso 12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Qué ruinas antiguas? Todo lo que hoy el sistema papal echó por tierra de la verdad, y las hijas de la madre de las rameras están siguiendo con sus mismas falsas enseñanzas. Pasó en la antigüedad, hermano y hermana.
la verdad siempre estuvo en poder de una pequeña minoría, porque es mucho más fácil seguir el error que seguir la verdad. Y en el tiempo del profeta Isaías, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Hoy, esos tuyos, esos Elías del tiempo del fin, no una tercera persona en singular, no, el tercer Elías, un grupo literal o simbólico de 144.000 personas, los Elías del tiempo del fin, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. En otras palabras, los tuyos, los Elías del tiempo del fin, deben preparar el camino para la segunda venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo lo deben hacer? Edificando las ruinas antiguas, volviendo al verdadero origen del Evangelio, levantando los cimientos que han sido pisoteados, que han sido destruidos, levantando los cimientos de generación en generación, para ser llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Y en este mensaje de "y los tuyos" nos habla acerca también de la restauración del verdadero día de reposo, la restauración de cómo se debe guardar el Shabbat, el día de reposo bíblico, hermano y hermana, para que podamos tener esa esperanza de poderlo vivir y guardar por toda la eternidad. Verso 13 de Isaías 58 es otra misión que van a hacer los tuyos, los Elías del tiempo del fin. Si retrajeres del día de reposo, si retrajeres del día de Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, en definitiva, yo debo de comprender, hermano y hermana, que el verdadero día de reposo bíblico, el Shabbat, el sábado, el séptimo día de la semana, no me pertenece para nada a mí, para nada. No debo de robarle ni siquiera un minuto de ese día, desde antes de la puesta de sol del día de preparación hasta después de la puesta de sol del día de Shabbat. Ese día no me corresponde a mí para nada, y por lo tanto mi mente, mis acciones, mi habla debe de estar simplemente dirigiendo, alabando, hablando de Él, para poder hacer su voluntad. Porque debemos restaurar la santidad del día de reposo. Y cuando el día de reposo sea restaurado en nuestra forma de vivir en todos los sentidos, la promesa que está condicionada precisamente a nuestra obediencia, a nuestra lealtad, la hallamos en el verso 14. Entonces te deleitarás en Yahweh. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. ¿Cuándo? Cuando en esta tierra guardemos correctamente el día de reposo bíblico de acuerdo al mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo. Y santificarlo y apartarlo significa que durante ese día
desde antes de la puesta de sol del día de preparación hasta después de la puesta de sol del día de Shabbat, yo no tengo que ver, no tengo que pronunciar nada que tenga que ver con las cosas terrenales. Pero para poder guardar el sábado en santidad, los otros 6 días de la semana, mi mente debe estar también igual. Porque si mi mente está imbuida, influenciada de las cosas del mundo, jamás podré guardar correctamente el día de reposo, porque mi mente estará pensando en lo que me estoy perdiendo de ver, cualquier cosa que durante los 6 días de la semana haya estado presenciando. Por lo tanto, las buenas nuevas son que no hay otro evangelio diferente, hermanos y hermanas. No hay otro evangelio diferente. Y este mismo evangelio, la perfecta obediencia a sus mandamientos, si me amas, guarda mis mandamientos. Y repito, dentro de esos mandamientos no están tan solamente los 10 mandamientos, están las fiestas solemnes que fueron dadas explícitamente para poder resguardar y poder cumplir los 10 mandamientos. Las fiestas solemnes es el complemento para que podamos tener el poder para guardar los 10 mandamientos cuando entendemos, cuando guardamos, recordamos cada evento sucedido en esas fiestas solemnes, que hallamos el plan de la salvación en esos sábados ceremoniales, que no fueron abolidos, hermano y hermana, como lo vamos a estar demostrando a lo largo de estos mini estudios que nuestro Padre Celestial nos permite o nos va a permitir poder presentar relacionado con las fiestas solemnes. Ese mismo evangelio, esas mismas buenas nuevas del plan de la salvación, la misma majestad del cielo, en esas señales antes del fin que hallamos en Mateo capítulo 24, verso 14, nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuál es el evangelio del reino que debe ser predicado en todo el mundo? La perfecta obediencia a sus mandamientos, hermano y hermana. La perfecta obediencia a todos sus mandamientos. Nunca podremos guardar los 10 mandamientos mientras seguimos desobedeciendo los otros mandamientos, que son un conjunto de mandamientos para que podamos obedecer los 10 mandamientos de la ley moral de Elohim. Y la misma majestad del cielo dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué testimonio? El testimonio de tu vida, el testimonio de mi vida, totalmente convertidos en unas nuevas criaturas, reflejando el carácter del dador de la vida. Y si somos perseguidos, y si llegamos a ser mártires, que sea para la honra y la gloria de aquel que primero dio su vida por ti y por mí. Tenemos el caso de Esteban, el primer mártir. El caso también de Juan, el discípulo amado. Antes de ser desterrado a la isla rocosa de Patmos, fue colocado en una olla de aceite hirviendo porque se lo querían freír. ¿Por qué? Porque Juan denunciaba el pecado que había en el mundo. Juan, el discípulo amado, como el otro Juan, el Bautista, ponían el dedo en la llaga, llamando al pecado por su nombre, y cuando llamas al pecado por su nombre y pones el dedo en la llaga, eres mal visto.
hasta el punto que Juan, el discípulo amado, fue puesto en una olla de aceite hirviendo para que dejara de denunciar los pecados de aquella sociedad perversa. Pero como no lo pudieron dar muerte, lo enviaron desterrado a la isla de Patmos, y él, cuando escribe el Apocalipsis, dice que dio testimonio de la palabra y dio testimonio de la vida de Yeshua, y al dar testimonio de la palabra y al dar testimonio de la vida de Yeshua, está diciendo al buen entendedor que estaba reflejando el carácter de aquel que sopló sobre un cuerpo sin vida, y Adán tuvo vida cuando recibió el mismo soplo del Creador del universo. Y será predicado este Evangelio, estas buenas nuevas del reino, la perfecta obediencia a todos sus mandamientos en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Veamos en Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Está dentro del concepto del Evangelio eterno. En Apocalipsis capítulo 14, verso 6 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel, a otro mensajero que tenía el Evangelio eterno. No hay otro evangelio diferente, hermano y hermana. La Biblia, la Escritura, no se puede contradecir, y el único que puede contradecir la Escritura es precisamente, como dice Pedro, los indoctos e inconstantes que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Porque las buenas nuevas siempre ha sido el mismo. Abraham guardaba mandamientos, estatutos, preceptos y leyes, tal como usted lo puede ver en Génesis capítulo 26, verso 5. Y eso que guardaba Abraham era el Evangelio eterno, el mismo Evangelio que vivió nuestro Creador, y el mismo Evangelio que vivieron y enseñaron los discípulos. Las buenas nuevas de una muerte al viejo hombre, de una transformación en una nueva criatura, que al ser obediente a todos los mandamientos, refleja uno el carácter de aquel que había dado su vida por cada uno de nosotros. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y dentro de ese Evangelio eterno hallamos el primer mensaje de los tres, que ya lo estuvimos también desarrollando tiempo atrás. Temed a Elohim y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En este Evangelio eterno no hay tres dioses, hermano y hermana. En este Evangelio eterno hay solamente el Padre y el Hijo, dos nada más. No hay un tercer Dios para nada. Solamente, repito, los indoctos, los inconstantes son los que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Los indoctos son los que tuercen las Escrituras para su propia perdición al seguir las falsas enseñanzas impuestas por la Iglesia Católica Apostólica Romana. En este Evangelio eterno, la deidad se revela en el Padre y en el Hijo. Temed a Elohim y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Padre e Hijo. No hay Trinidad, hermano y hermana. En el Evangelio eterno no hay Trinidad, hermano y hermana. En el mensaje de los tres ángeles
no hay Trinidad, hermano y hermana. Por eso quizá la gente ya no predica nada, porque no saben ni lo que creen. Y precisamente a la conclusión del triple mensaje angelical, hallamos en el capítulo 18 algo muy importante en el verso 1. Después de esto, después de la predicación del triple mensaje angelical, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Representa, hermano y hermana, el fuerte pregón, el último mensaje de amonestación que debe ser dado al mundo entero para que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entendemos, no hay otro evangelio, hermano y hermana. La misma majestad del cielo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Saúl, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versos 1 y 2, nos dice lo siguiente: te encarezco delante de Elohim y del Adón Yahshua, el Mesías. ¿Cuántos aparecen? 2. No 3, hermano y hermana. Todas las salutaciones de Pablo están dirigidas al Padre y al Hijo. No hay un tercer Dios. Y por lo tanto, Saúl está diciendo en esta segunda carta a Timoteo: te encarezco delante de Elohim y del Adón Yahshua el Mesías, 2, no 3, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y para predicar la palabra, uno tiene que conocerla comparando pasaje con pasaje y no sacando un pasaje que no me gusta para seguir complaciéndome en aquello que tanto me gusta, sino dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mi querido hermano y hermana, eso es lo que este vuestro servidor intenta hacer con todos estos temas que a veces son conflictivos, siguiendo los consejos de Pablo. Que prediques la palabra, que no tengas temor de lo que pueda pasar con tu vida. No, no tengas temor. La misión tuya, le dice a Timoteo, es que prediques la palabra, que instes, que motives, que exhortas, que reprendas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En otras palabras, con un escrito está, para que el que tenga oído para oír, oiga, y el que no quiera oír, no oirá, y asunto terminado. La labor del centinela habrá sido hecha y la responsabilidad, la sangre del pecador no arrepentido, no caerá sobre el centinela, sino que cada cual morirá y cargará con su propio pecado al despreciar las buenas nuevas del plan de la salvación. Y Saúl, en su carta a los hermanos de Galacia, en el capítulo 4, verso 16, les dijo y nos dice hoy a cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 4, verso 16. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Bien, no lo sé qué pasará, hermano y hermana, porque cuando uno menciona realmente las fiestas solemnes, como mencioné antes, hay algunos que pierden el control. Hay algunos que, sin esperar a la conclusión de los temas, es más, seguro
que los que me han hablado mal hoy con relación a este tema ni siquiera han visto el video. No me extrañaría nada, porque han argumentado cosas que están explicadas precisamente en el video. Pero es el prejuicio, hermano y hermana. La gente vive en pecado, la gente vive engañada con la Trinidad, pero tocas un tema profundo de la verdad como son las fiestas solemnes y los trinitarios se levantan revelando el Espíritu que los dirige. Y estoy hablando en términos generales, hermano y hermana. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y concluyo la reflexión de hoy en el mismo libro de Gálatas, capítulo 1, verso 8. Gálatas, capítulo 1, verso 8, nos dice, vamos a ver, del verso 7 y el verso 8. No que haya otro, está haciendo referencia a un evangelio diferente. Saúl está diciendo a los hermanos de Galacia, no que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Yeshua. Y Saúl guardaba las fiestas solemnes, hermano y hermana. Saúl guardaba y enseñaba las fiestas solemnes del mismo modo que las había guardado y enseñado la majestad del cielo, aunque no haya evidencia bíblica, porque en aquel tiempo se guardaban las solemnidades, porque no había aparecido el cuerno pequeño que pensarían cambiarlas para poner en su lugar las fiestas paganas, como estaremos desarrollando en su momento, si nuestro Padre Celestial me sigue dando salud y vida, y a ustedes también, para poderlo escuchar. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Yeshua. Y el evangelio de Yeshua se revela en nuestra vida al permitir ser transformada nuestra vieja naturaleza carnal y pecaminosa en una nueva criatura por su gracia, morando su Espíritu en nosotros, para que podamos llegar a ser uno con Él y podamos reflejar su carácter que tendrán los 144.000, y repito, ante la importancia de este tema, los 144.000 estarán celebrando, estarán guardando, entre otras cosas, las fiestas solemnes de Yahweh. Y cuidado, las fiestas solemnes no salvan, pero si desprecio las solemnidades, estoy despreciando parte del Evangelio eterno y nunca podré tener el carácter de aquel que dio su vida por ti y por mí, que Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y las fiestas solemnes era un conjunto de solemnidades que tenían que dar a cada uno de nosotros el poder para guardar los 10 mandamientos. Despreciar las solemnidades es estar viviendo otro evangelio diferente al que Pablo había enseñado, y como sigue diciendo él en su carta a los hermanos de Galacia, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Yeshua. Mas si aún nosotros, es decir, si algún discípulo se presenta a ellos, o un ángel del cielo, un agente de Satanás, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y anatema significa separado de Elohim. Ahora yo pregunto, ¿cuántos anatemas hay? ¿Cuántos ministros anatemas hay? ¿Cuántos pastores anatemas hay?
¿Cuántos teólogos anatemas hay? ¿Cuántos profetas anatemas hay? ¿Cuántos reverendos anatemas hay? ¿Cuántos obispos cristianos anatemas hay? ¿Cuántos anatemas hay? ¿Los conoces? ¿Los puedes distinguir? Los hay, hermano y hermana. Lamentablemente los hay. El Señor, el Salvador, Yahshua dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Las fiestas solemnes es una verdad que juntamente con otras nos hace libres para salir de la esclavitud del mundo, para que podamos contemplar a la majestad del cielo y podamos prepararnos en cada una de esas solemnidades, recordando el ayer, recordando que todo se cumple de acuerdo al ritual simbólico, lo que significa hoy cada una de ellas, y en la última, en la de las cabañas, será el momento más maravilloso de los redimidos, porque en esa fiesta los redimidos serán arrebatados para ir al encuentro de su Salvador en las nubes de los cielos. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar esta meditación. Todo está en tus manos, Padre, para que tú, Ruach, siga haciendo la obra con aquellos corazones sinceros que tú sabes que te buscan, para que tu verdad penetre en sus vidas y ellos sean obedientes conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, llega ya lamentablemente la hora de nuestra despedida. Les invitamos para que por la mañana, en este día de Shabbat, a las 12 horas de Argentina, pueda estar también con nosotros escuchando otra breve exposición relacionada con las fiestas solemnes. Hasta entonces, esta noche, si nuestro Padre Celestial así nos lo permite, que tengan cada uno de ustedes una feliz noche, un buen descanso y un mejor amanecer, dando gracias al dador de la vida por una mañana más que nos puede dar la oportunidad de vivirla y de prepararnos para ese encuentro con Él. Hasta entonces, si Él así nos lo permite, tengan una feliz noche, es mi deseo y oración.